En enero de 2019, durante una homilía matutina en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco hizo una declaración que pasó casi desapercibida por los grandes medios, pero que causó un temblor silencioso en círculos teológicos y entre estudiosos de textos antiguos. Él habló sobre la realidad de los ángeles caídos, no como metáfora, no como símbolo del mal abstracto. Él usó un lenguaje que sugería entidades concretas, intervención real, historia documentada. La cuestión no es si el Papa declaró la guerra a la ciencia o si abrazó teorías marginales. La cuestión es, ¿por qué esta afirmación, viniendo de quien viene, resuena con un debate que nunca fue resuelto sobre un pasaje específico del Génesis? ¿Por qué, 2000 años después, la Iglesia todavía no ha cerrado la puerta a una lectura literal de Génesis 6, versículos 1 al 4? Y si sigues el hilo de esta conversación, vas a encontrar algo mayor que el folclore. Vas a encontrar un patrón de silencio estratégico, de ambigüedad mantenida y de evidencias físicas que nadie ha conseguido explicar de forma definitiva. Hoy vamos a seguir ese hilo, de lo que el Papa realmente dijo, a lo que los padres de la Iglesia creían, a lo que está escrito en piedra y hueso. Si quieres investigaciones que vayan profundo en los textos, en las ruinas y en los debates que la mayoría ignora, suscríbete al canal y activa la campanita. Este tipo de contenido depende de que tú decidas que vale la pena. Ahora, vamos directo al punto. Lo que vas a descubrir hasta el final está dividido en 3 entregas claras. Primera, que fue exactamente lo que el Papa Francisco dijo en 2019, y cómo eso se conecta con una interpretación muy antigua y muy controvertida de ángeles que cruzaron una línea. Segunda, cómo la Iglesia Católica navegó por 17 siglos entre aceptar esta historia como literal y después retroceder hacia lecturas alegóricas. ¿Y por qué ocurrió ese cambio? Tercera, ¿qué evidencias físicas y textuales todavía mantienen esta discusión viva, incluso cuando la ortodoxia prefiere evitarla? Estas 3 entregas van a responder a 4 preguntas que vamos a abrir ahora. ¿Qué son los Nefilim, según el texto más antiguo disponible? ¿Por qué la tradición cristiana primitiva creía que ellos eran resultado de la unión entre ángeles y mujeres humanas? ¿Dónde está la evidencia física que algunos usan para sustentar esta lectura? ¿Y por qué la Iglesia moderna prefiere hablar en términos vagos cuando el asunto surge? Vamos a comenzar por el texto ancla. Génesis 6, versículos 1 al 4. Traducción directa del hebreo, sin adornos. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para sí mujeres, las que eligieron entre todas. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, pues él es carne. Sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. 4 versículos, 66 palabras en español, y un problema interpretativo que atravesó milenios. 3 términos hebreos cargan el peso. Benei Elohim, que puede ser traducido como hijos de Dios, hijos de los dioses o seres divinos. Nefilim, cuya raíz nafal significa caer, sugiriendo caídos o los que hacen caer. Y Gibor, traducido como héroes o hombres poderosos, pero cuya raíz sugiere fuerza, violencia, capacidad de dominación. Si lees esto como metáfora pura, el pasaje pierde la fuerza narrativa. Si lo lees como registro histórico literal, tienes un problema cosmológico gigante. Y si lo lees como memoria cultural de algo que sucedió pero fue mal comprendido, abres la tercera vía que a nadie le gusta discutir. La interpretación más antigua que sobrevivió no viene de la Biblia canónica, viene del libro de Enoc, texto judaico escrito entre el tercer y el segundo siglo antes de Cristo, considerado escritura por algunas iglesias cristianas etíopes hasta hoy, pero apócrifo para católicos y protestantes. Enoc expande Génesis 6 con detalles que parecen sacados de un informe de inteligencia. Él nombra a los ángeles caídos, 200 de ellos, liderados por Azazel y Semhaza. Él describe el momento del descenso, el juramento que hicieron en el monte Hermón, en lo que hoy es la frontera entre Líbano, Siria e Israel. Él enumera lo que esos ángeles enseñaron a los humanos: fabricación de armas, cosméticos, astrología, hechicería, manipulación de raíces y plantas. Y él describe a los Nefilim como gigantes violentos, híbridos de ángel y humano, que consumieron los recursos de la tierra, devoraron animales y humanos, y forzaron a Dios a intervenir con el diluvio. Ahora, aquí está la primera contradicción fuerte. Si Enoc es apócrifo, ¿por qué los padres de la iglesia de los primeros siglos lo citaban como autoridad? Justino Mártir, en el segundo siglo,
aceptó la historia de los ángeles caídos como hecho. Ireneo de León, también en el segundo siglo, escribió que los ángeles transgresores engendraron hijos con las mujeres, y esos hijos eran los gigantes mencionados en la tradición. Clemente de Alejandría, Tertuliano, Atenágoras, todos en el segundo y tercer siglo, trataron a Enoc como fuente confiable y la historia de los Nefilim como un evento histórico. Estos no eran teólogos marginales, eran figuras centrales en la formación de la doctrina cristiana. Si ellos creían en eso, ¿qué cambió? La respuesta corta es Agustín de Hipona en el siglo V. Él propuso que hijos de Dios en Génesis 6 se refería a la linaje de Set, el hijo de Adán y Eva que sustituyó a Abel, mientras que las hijas de los hombres eran de la linaje de Caín. Unión entre linajes santos y profanos, no entre ángeles y humanos. Esta lectura se volvió dominante en Occidente por 1500 años, pero ella nunca eliminó la otra completamente. ¿Por qué eso importa? Porque la declaración del Papa Francisco en 2019 reabrió una puerta que Agustín intentó cerrar. Francisco no mencionó a los Nefilim directamente. Él habló sobre los ángeles caídos como seres reales, no simbólicos, que continúan activos en la tentación humana. Él dijo, y esto es una cita directa de transcripciones vaticanas, que Satanás no es un mito, es un ser personal que nos tienta. La tentación no es abstracta, es una fuerza que actúa, que elige estrategias, que busca dividir y destruir. Eso parece teología estándar, ¿verdad? El problema es el contexto. Francisco hizo esa declaración pocos meses después de una conferencia en el Vaticano sobre exorcismo y posesión demoníaca, donde obispos y especialistas discutieron la realidad ontológica de entidades espirituales, y él usó un lenguaje que se alinea con la tradición patrística primitiva, no con la alegoría agustiniana. ¿Está él trayendo de vuelta una lectura que la Iglesia había suavizado por seguridad teológica y compatibilidad con la ciencia moderna? Vamos a añadir otra capa. En 2017, 2 años antes de la declaración de Francisco, el Vaticano organizó una conferencia cerrada sobre textos apócrifos y pseudoepígrafos, incluyendo el libro de Enoc. La conferencia no fue ampliamente divulgada, pero las actas muestran que los teólogos católicos revisitaron la cuestión de por qué Enoc fue excluido del canon y si su exclusión fue teológica o política. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, cita a Enoc directamente, versículo 14. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos. Eso significa que al menos un autor del Nuevo Testamento consideraba a Enoc como escritura. Si Judas tenía estatus canónico y citaba a Enoc, ¿por qué Enoc no entró? La respuesta histórica involucra debates en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, sobre qué libros tenían autoridad suficiente para la doctrina. Pero la respuesta teológica más profunda es, ¿Enoc creaba problemas que la Iglesia no sabía resolver? ¿Podían los ángeles reproducirse? ¿Tenían alma los híbridos ángel-humano? ¿Fue el diluvio necesario para eliminar una contaminación genética o espiritual? Estas preguntas llevan a territorios que entran en conflicto con dogmas establecidos sobre los ángeles como seres puramente espirituales. Ahora necesitamos mirar hacia la evidencia física. Si los Nefilim existieron como seres reales, de estatura y fuerza extraordinarias, debería haber rastros, y hay alegaciones, muchas. La mayoría no resiste a un escrutinio serio, pero algunas permanecen sin una explicación satisfactoria. Vamos a comenzar con Baalbek, en el Líbano. El templo de Júpiter, construido por los romanos en el primer siglo después de Cristo, se apoya sobre una plataforma mucho más antigua, hecha de bloques de piedra caliza que pesan entre 800 y 1000 toneladas cada uno. 3 de estos bloques, conocidos como Triliton, están encajados a 7 metros de altura. La mayor piedra jamás movida por equipo moderno pesó poco más de 1000 toneladas y necesitó tecnología hidráulica avanzada, camiones especializados y meses de planificación. Como bloques de ese tamaño fueron cortados, transportados y encajados hace más de 2000 años, posiblemente 3000. Nadie lo ha demostrado de forma concluyente. La arqueología convencional atribuye la obra a los fenicios o a una cultura anterior, usando rampas, rodillos de madera y el trabajo de miles de personas por décadas. Matemáticamente posible, pero nunca replicado a escala real. Una hipótesis alternativa conecta Baalbek con el monte Hermón, que queda a cerca de 50 kilómetros de distancia. Según el libro de Enoc, el Hermón fue el punto de descenso de los 200 ángeles que hicieron el pacto para unirse a las mujeres humanas. La región era llamada Baalbek, que significa Señor del Valle, o Valle de Baal, divinidad fenicia asociada al poder y a la construcción. La conexión es especulativa, pero el patrón es interesante. Megalitos inexplicables en regiones donde tradiciones antiguas hablan de seres gigantes o dioses constructores. Segundo conjunto de evidencias, informes de esqueletos gigantes.
Entre 1850 y 1930, periódicos estadounidenses, principalmente en el Medio Oeste, publicaron decenas de historias sobre descubrimientos de esqueletos humanos con una altura de entre 2 metros y 40 centímetros y 3 metros. Algunos incluían medidas de cráneos, fémures, costillas. Algunos mencionaban artefactos enterrados junto a ellos, como hachas de piedra o collares. La mayoría de estos relatos fueron descartados como sensacionalismo periodístico de la época o error de identificación de huesos de megafauna. Pero algunos casos fueron documentados por instituciones oficiales, como la Smithsonian Institution, que supuestamente recogió esqueletos para análisis y nunca los devolvió. Hay procesos judiciales presentados por tribus nativas americanas exigiendo la devolución de restos ancestrales, incluyendo huesos de individuos excepcionalmente grandes. El Smithsonian niega haber suprimido evidencias. La explicación oficial es que el gigantismo patológico explica individuos muy altos, pero no una población entera. El problema con esa explicación es que el gigantismo causa deformidades óseas visibles. Muchos de los esqueletos reportados no presentaban esas características. Ellos eran proporcionalmente normales, solo más grandes. Tercera evidencia: tradiciones orales globales. No estoy hablando de folclore genérico. Estoy hablando de narrativas específicas, con nombres, lugares y consecuencias. Los patagones, en América del Sur, tenían leyendas sobre gigantes que habitaban la región antes de los humanos normales. Los maoríes en Nueva Zelanda tienen historias sobre los moriori, una raza de personas más grandes y más antiguas. Los paiute, en lo que hoy es Nevada, tienen tradiciones orales sobre los Siteka, gigantes de cabello rojo que vivían en cuevas y fueron exterminados en una guerra tribal. En 1911, mineros encontraron una cueva cerca de Lovelock, Nevada, llena de artefactos y momias con cabello rojizo y estatura por encima de la media. La Universidad de California examinó los restos y concluyó que eran paiute normales con decoloración post-muerte. Pero los paiute dicen que no. Ellos dicen que aquellos eran los Siteka, no sus ancestros. ¿Por qué tribus separadas por océanos tendrían narrativas tan parecidas sobre una raza anterior de humanos gigantes si eso fuera solo una invención? Aquí entra la primera micro-recapitulación. Hasta ahora hemos establecido 3 pilares. El Papa Francisco usó un lenguaje en 2019 que resuena con la interpretación patrística primitiva de los ángeles caídos como entidades reales y activas. La Iglesia de los primeros siglos aceptaba el libro de Enoch y trataba a los Nephilim como un evento histórico, antes de que Agustín propusiera la lectura alegórica que se volvió estándar. Y hay un conjunto disperso, pero persistente, de evidencias físicas y culturales que mantienen la discusión abierta, incluso cuando la ortodoxia prefiere no involucrarse. Ahora necesitamos entender qué es lo que la Iglesia realmente cree hoy, por qué existe esa ambigüedad estratégica, y qué es lo que los textos canónicos permiten o no permiten afirmar. El Catecismo de la Iglesia Católica, edición de 1992, revisado en 1997, tiene una sección sobre los ángeles. Párrafos 328 al 333. Afirma que los ángeles existen como verdad de fe, basada en la Escritura y la tradición. Dice que los ángeles son criaturas puramente espirituales, inmortales, dotadas de inteligencia y voluntad. Y menciona la caída de algunos ángeles, liderados por Satanás, como una elección irrevocable contra Dios. Lo que el catecismo no hace es definir si esa caída involucró interacción física con humanos. El lenguaje es cuidadosamente neutro. Permite las 2 lecturas, la alegórica y la literal, sin cerrar la puerta a ninguna. Eso no es un accidente. Es una estrategia teológica. Si la Iglesia afirmara categóricamente que los ángeles nunca se reprodujeron con humanos, estaría contradiciendo a los padres de la Iglesia y creando un problema de autoridad. Si afirmara que sí, que eso sucedió, abriría una caja de preguntas sobre la naturaleza angelical, la hibridación y la intervención divina que entrarían en conflicto con otros dogmas. Entonces, mantiene la ambigüedad, pero hay un documento menos conocido que da pistas sobre la posición actual. En 2014, la Comisión Teológica Internacional, órgano consultivo del Vaticano, publicó un estudio sobre esperanza escatológica y expectativas mesiánicas. Una sección corta discute interpretaciones de Génesis 6. El texto dice que la lectura de los hijos de Dios como ángeles está atestada en fuentes judaicas antiguas y en algunos padres, pero que la tradición mayoritaria prefiere la interpretación de linajes humanos. Mayoritaria, no definitiva. La palabra elegida es importante. Ella reconoce que la otra lectura existe, tiene pedigrí histórico y no fue oficialmente condenada. En otras palabras, un católico puede, sin herejía, creer que Génesis 6 describe ángeles y humanas engendrando a los Nephilim, siempre que no haga de eso un dogma o el centro de su fe,
Aquí está la segunda contradicción fuerte. Si la Iglesia permite esa lectura, ¿por qué no es enseñada? ¿Por qué seminaristas y catequistas aprenden la versión agustiniana sin mencionar la alternativa? La respuesta tiene dos partes. Primera, pastoral. Enseñar que los ángeles se reprodujeron con humanos plantea cuestiones que la mayoría de los fieles no está preparada para procesar teológicamente. Eso puede parecer paternalista, pero es práctico. Segunda, apologética. En un mundo científico, hablar de ángeles con cuerpos físicos, incluso temporales, suena a mitología. La Iglesia aprendió de Galileo. Ella evita defender posiciones que la ciencia puede demoler. Entonces, se retrae hacia un lenguaje simbólico siempre que es posible. Pero el costo de esa estrategia es perder la fuerza narrativa del texto. Génesis 6 no suena a alegoría cuando lo lees directo del hebreo. Suena a informe. Vamos más profundo en el texto hebreo de Génesis 6. La expresión Benei Elohim aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. 3 de esas ocurrencias están en Job, capítulos 1, 2 y 38. En todas ellas, el contexto deja claro que se trata de seres celestiales, no humanos. Job 1, 6. Llegó el día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás vino también entre ellos. Nadie interpreta eso como humanos del linaje de Set, visitando el trono divino. Son claramente ángeles. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas de la mañana juntas alegremente cantaban, y todos los hijos de Dios se regocijaban. De nuevo, contexto cósmico, prehumano. Ángeles. La consistencia del término en 4 de las 5 ocurrencias apunta a ángeles. ¿Por qué Génesis 6 sería la excepción? La respuesta estándar es que el contexto es humano, entonces debe referirse a humanos. Pero eso es un razonamiento circular. El texto no dice hijos de Set, dice Benei Elohim. Si necesitas añadir información que no está ahí para hacer que la alegoría funcione, tal vez la alegoría sea la excepción, no la regla. Ahora mira la palabra Nefilim. La raíz nafal, caer, puede ser pasiva o activa. Caídos o aquellos que hacen caer. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en el tercer siglo a.C., traduce Nefilim como gigantes, no metafóricamente poderosos, literalmente grandes. El término griego usado es gigantes, de donde viene la palabra gigante en español. Los traductores judíos que hicieron la Septuaginta tenían acceso a tradiciones orales que nosotros no tenemos. Ellos estaban 300 años más cerca de los eventos que nosotros. Si ellos leyeron Nefilim como gigantes físicos, hay una razón, y hay más. Números 13, 33. La única otra vez que Nefilim aparece en la Biblia, dice lo siguiente. También vimos allí a los Nefilim, hijos de Anak, descendientes de los Nefilim. Éramos a nuestros ojos como saltamontes, y así también éramos a los ojos de ellos. Esto es un informe de espías enviados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán. Ellos describen a los Nefilim como descendientes vivos de un linaje antiguo, no como una metáfora moral. Ellos usan una comparación de tamaño, saltamontes versus humanos normales. Si Nefilim fuera una alegoría, ¿por qué aplicar el término a personas reales encontradas en Canaán en el Éxodo? Aquí entra el libro de los números otra vez, y el Deuteronomio. Deuteronomio 2. 10 al 11 habla de los Emim, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Ellos también eran considerados Refaim, como los anaseos. Refaim es otro término para gigantes, relacionado con los Nefilim en algunas tradiciones. Deuteronomio 3, 11 menciona a Og, rey de Basán, cuyo lecho de hierro medía 9 codos de longitud y 4 de anchura, cerca de 4 metros por 1,80 metros. Un lecho para un hombre de estatura normal no tendría esas medidas. Og es llamado el último de los Refaim. La Biblia canónica, no apócrifa, está diciendo que había una población de personas excepcionalmente grandes en Canaán, relacionadas con los Nefilim prediluvianos, y que fueron gradualmente eliminadas por las tribus israelitas. Si esto es literal, la guerra de conquista de Canaán tenía un componente de limpieza étnica contra una raza específica. Si es una metáfora, ¿por qué los detalles de medida, genealogía y localización geográfica? Vamos al libro de Enoc de nuevo, pero ahora con otra capa. Enoc no es un texto único. Es una colección de 5 libros escritos por autores diferentes en periodos diferentes. El libro de los vigilantes, secciones 1 al 36, es la parte más antigua, datada del tercer siglo a.C. Cuenta la historia de los 200 ángeles vigilantes que descendieron en el monte Hermón, hicieron un pacto para tomar esposas humanas y engendraron a los Nefilim. La narrativa tiene estructura de informe.
Nombres de los líderes: Semjasa, Azazel, Araquiel, Ramiel, Cocabiel. Número exacto de conspiradores: 200. Lugar exacto: Monte Hermón. Consecuencias específicas: los Nefilim consumieron toda la producción humana. Después comenzaron a devorar humanos, derramar sangre y enseñar abominaciones. La respuesta divina: Miquel, Gabriel, Rafael y Uriel son enviados para encerrar a los vigilantes bajo colinas y desiertos hasta el juicio final. Y el diluvio es traído para eliminar a los Nefilim. Los espíritus de los Nefilim muertos se vuelven demonios que vagan por la tierra. Esa es la origen, según Enoch, de los espíritus malignos que poseen a las personas. Ellos no son ángeles caídos, son fantasmas de híbridos muertos. ¿Por qué esto importa teológicamente? Porque resuelve un problema que Agustín no resolvió. Si los demonios son solo ángeles caídos, ¿por qué necesitarían poseer cuerpos humanos? Los ángeles, incluso caídos, son espíritus puros, según la teología agustiniana. Ellos no tienen necesidad de materia. Pero si los demonios son espíritus de Nefilim, medio ángeles, medio humanos, que fueron destruidos físicamente pero no espiritualmente, la posesión tiene sentido. Ellos intentan recuperar la experiencia de tener un cuerpo. Esta explicación era aceptada por Justino Mártir, Atenágoras y otros padres antes de Agustín. Ella también explica por qué las posesiones demoníacas, según los exorcistas, frecuentemente involucran una fuerza física desproporcionada. Si el espíritu posesor es el remanente de un gigante, la fuerza tiene sentido. Ahora el contraargumento ortodoxo más fuerte. Los ángeles, según Tomás de Aquino, son intelecto puro. Ellos no tienen cuerpo, no tienen ADN, no tienen capacidad de reproducción. Cuando los ángeles aparecen en la Biblia en forma física, como los 3 que visitaron a Abraham en Génesis 18, o los 2 que fueron a Sodoma en Génesis 19, ellos están asumiendo una forma temporal, no cuerpos reales. Tomás argumenta que sería ontológicamente imposible para un ángel generar descendencia porque la generación requiere material genético, y los ángeles no tienen genes. Fin de la historia, ¿verdad? No exactamente. Porque Tomás asume que los ángeles nunca tuvieron cuerpos. Pero, ¿y si la caída involucró algún tipo de encarnación? ¿Y si los ángeles que cayeron fueron, de alguna forma, materializados como parte de su rebelión? Enoch sugiere eso. Él dice que los vigilantes descendieron y asumieron forma carnal para unirse a las mujeres, no como un disfraz, sino como una transformación. Si eso es posible, Tomás tiene razón sobre los ángeles en general, pero está equivocado sobre ángeles caídos específicos. Otra objeción: ¿por qué Dios permitiría eso? Si los ángeles tienen libre albedrío, como afirma la teología católica, Dios permite sus elecciones, incluso las malas. La caída de Satanás y los ángeles rebeldes ya establece eso. Si 1/3 de los ángeles, según Apocalipsis 12, eligió rebelarse, ¿por qué 200 no podrían elegir descender y corromperse de otra forma? La objeción teológica real no es si Dios lo permitiría, sino si la mecánica tiene sentido. Y ahí volvemos a la evidencia física. Si los Nefilim existieron, debería haber no solo esqueletos grandes, sino evidencia de cultura, tecnología, dominación. Y la hay. Vamos a hablar de Göbekli Tepe, en Turquía, complejo megalítico datado de aproximadamente 9500 a.C. Anterior a la agricultura, anterior a la escritura, anterior a cualquier civilización conocida. Pilares de piedra caliza de hasta 5,5 metros de altura, pesando hasta 50 toneladas, organizados en círculos, decorados con relieves de animales y símbolos abstractos. La arqueología convencional dice que cazadores-recolectores construyeron esto como un centro religioso. Pero los cazadores-recolectores, por definición, no tienen estructura social o recursos para organizar obras de esta escala. No tienen herramientas de metal, no tienen poleas. La respuesta estándar es que la religión motiva cosas increíbles. Cierto. Pero la motivación no mueve una piedra de 50 toneladas. Necesitas ingeniería, logística, liderazgo centralizado y fuerza de trabajo sostenida. ¿De dónde vino eso en el 9500 a.C.? Una lectura alternativa conecta a Göbekli Tepe con el periodo prediluviano mencionado en tradiciones antiguas. Si había una civilización avanzada antes del diluvio, destruida y olvidada, Göbekli Tepe sería un remanente. La fecha encaja con las cronologías de algunos estudiosos que calculan el diluvio entre el 10.000 y el 7.000 a.C., basado en evidencias geológicas de inundaciones catastróficas en ese periodo. Segunda evidencia física, herramientas y artefactos fuera de contexto. En 1844, en una cantera cerca de Londres, trabajadores encontraron un martillo de hierro incrustado en roca caliza datada del Cretácico, hace cerca de 100 millones de años. Imposible, ¿verdad? El hierro fabricado no existía hace 100 millones de años.
La explicación convencional es la contaminación postdeposicional. El martillo cayó en una fisura, fue sellado por una mineralización rápida y parece más antiguo de lo que es. Posible, pero nunca probado de forma definitiva, porque el martillo fue comprado por un coleccionista privado antes de un análisis completo. Hay decenas de casos parecidos: tornillos, cadenas, monedas, herramientas incrustadas en rocas o carbón de estratos supuestamente prehumanos, todos explicados como anomalías, contaminación o fraude. Pero el volumen de casos sugiere que al menos algunos merecen una investigación seria. Tercera evidencia: patrones de construcción megalítica con técnicas idénticas en culturas sin contacto. Machu Picchu en Perú, Baalbek en el Líbano, Isla de Pascua, Stonehenge. Todos usan piedras poligonales encajadas sin argamasa, con precisión submilimétrica. Todos construidos por culturas que, según la cronología convencional, nunca se comunicaron. La explicación ortodoxa es la convergencia independiente. Culturas diferentes llegaron a las mismas soluciones para los mismos problemas. Razonable, pero no explica la precisión. El encaje poligonal es exponencialmente más difícil que el encaje rectangular. ¿Por qué varias culturas elegirían el método más difícil? A menos que hayan aprendido de una fuente común. Una tradición técnica prediluviana que sobrevivió de forma fragmentada. Enoch dice que los ángeles vigilantes enseñaron a los humanos metalurgia, minería y fabricación de armas. Si eso sucedió, y si algunos humanos sobrevivieron al diluvio con ese conocimiento, la difusión técnica tiene sentido. Ahora, un momento de honestidad intelectual. La mayoría de las alegaciones de gigantes y Nephilim no resiste el análisis. Fotos de esqueletos gigantes circulan en Internet. Todas han sido desmentidas como manipulaciones digitales o montajes de fotografía forense usados en entrenamientos. Cráneos, alargados encontrados en Perú y Egipto, fueron analizados genéticamente y son Homo sapiens con deformación craneana artificial, una práctica cultural documentada. No son híbridos, no son alienígenas, son humanos que modificaban la forma de la cabeza por estética o estatus. Esqueletos de megafauna, como perezosos gigantes, mastodontes u osos de cara corta, fueron frecuentemente confundidos con humanos gigantes en el siglo XIX, cuando la paleontología era nueva. La ciencia legítima ya ha descartado el 90% de las alegaciones. El problema es el 10% restante. Hay casos documentados de esqueletos humanos de 2,50 metros a 2,80 metros sin evidencia de gigantismo patológico. Hay relatos de tribus nativas americanas sobre guerras con gigantes que han sido verificados cruzando tradiciones orales de tribus diferentes que nunca tuvieron contacto. Hay artefactos, como hachas de piedra con mangos, que exigirían manos del tamaño de una pala de albañil para sujetar cómodamente, encontrados en contextos arqueológicos legítimos. Estos casos no prueban los Nephilim, pero prueban que había una variación humana extrema en algún momento, o que la historia que nos contaron está incompleta. Y si la historia está incompleta, la puerta queda abierta. Aquí hay un punto que necesitas considerar. ¿Lees Génesis 6 como una metáfora, como una memoria histórica distorsionada, como una mezcla de las dos, o como otra cosa? ¿Qué te convence? ¿Es el peso de la tradición patrística? ¿La coherencia interna del texto hebreo? ¿La evidencia física dispersa pero persistente? ¿O la explicación agustiniana que resuelve problemas teológicos pero pierde fuerza narrativa? Déjalo en los comentarios, porque esta discusión no es sobre ganar un debate, es sobre entender lo que el texto permite, lo que la evidencia sustenta, y donde la ortodoxia prefiere el silencio. Vamos a retomar. La iglesia de los primeros siglos creía que Génesis 6 describía ángeles y humanas engendrando gigantes. Agustín cambió eso en el siglo V con la lectura de linajes humanos. Esa lectura se volvió el estándar, pero nunca eliminó la alternativa. El Papa Francisco, en 2019, usó un lenguaje que resuena con la tradición primitiva, reabriendo la discusión. El libro de Enoch, considerado escritura por algunas iglesias y apócrifo por otras, proporciona detalles que hacen que Génesis 6 parezca un informe en lugar de una alegoría. La evidencia física es controvertida, pero no está completamente ausente. Tradiciones orales globales sobre gigantes y seres híbridos repiten patrones que no deberían existir si fueran solo folclore. Y la teología ortodoxa tiene contraargumentos fuertes, pero ninguno cierra la puerta por completo. La ambigüedad se mantiene porque la Iglesia aprendió que los dogmas rígidos en áreas periféricas crean más problemas de los que resuelven. Ahora necesitamos mirar hacia lo que sucedió con los Nephilim, según las tradiciones que aceptan su existencia. El libro de Enoch dice que ellos fueron destruidos por el diluvio, pero sus espíritus permanecieron.
Génesis 6, 4 dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. ¿Después de qué? ¿Después del diluvio? Si es así, ¿cómo? 3 explicaciones circulan. Primera, algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio en refugios de alta altitud o en arcas separadas. Segunda, los ángeles caídos repitieron el proceso después del diluvio, engendrando una nueva linaje de gigantes. Tercera, genes Nefilim fueron transportados por la esposa de Cam, uno de los hijos de Noé, que según tradiciones rabínicas no era descendiente de Adán por línea pura. Esta última explicación es controvertida porque implica que Noé no era perfecto en sus generaciones, como afirma Génesis 6, 9. Pero la frase hebrea perfecto en sus generaciones puede significar genéticamente puro o moralmente íntegro, dependiendo de la traducción. Si es genético, Noé y sus hijos estaban libres de contaminación Nefilim, pero las esposas de los hijos, que no son nombradas, pueden no haberlo estado.